Bienvenidos a este espacio. Aquí se desarrollarán los temas de olfato y gusto pertenecientes al programa de clases de Fisiología 3, materia impartida por el Dr. Robert Saúl Castro en la Universidad Central del Este. El grupo Avengers es el encargado de esta presentación y está compuesto por Edelyn Bautista, Frailis Pozo, Yamilca Ramírez, Fervianis Jiménez, Margaret García, Eniverca Polanco, Patricia Sepúlveda y quien les habla, Noel Castro. Dentro de esta presentación se desarrollarán los siguientes temas: generalidades del olfato, receptores del epitelio olfativo, transducción olfativa, codificación de los estímulos olfativos, vías olfativas, rinitis alérgica, sinusitis, trastornos del olfato, generalidades del gusto, botones y receptores gustativos, transducción del gusto, codificación de los estímulos, vías gustativas, trastornos del gusto y por último, pérdida del olfato y del gusto en el COVID-19. A continuación, nuestra compañera Edelyn Bautista dará inicio a esta presentación. Mi nombre es Edelyn Bautista y les hablaré sobre las generalidades del olfato, los receptores del epitelio olfativo y la transducción olfativa. Generalidades del olfato. Los sentidos químicos detectan los estímulos químicos y los traducen en energía eléctrica que puede ser transmitida por el sistema nervioso. El olfato, o el sentido del olor, es uno de los sentidos químicos. Se trata de un sentido innecesario para la supervivencia en los humanos, pero mejora la calidad de vida e incluso protege contra peligros. El sentido del olfato complementa el sentido del gusto, determinando en gran parte el sabor y la palatabilidad de las comidas y bebidas. Al olfato se le considera, por tanto, un sentido accesorio al gusto. Las moléculas olorosas están en la fase gaseosa y alcanzan los receptores olfativos a través de la cavidad nasal. El aire entra en los orificios nasales, cruza la cavidad nasal y pasa a la nasofaringe. La cavidad nasal contiene unas estructuras llamadas cornetes, algunas de las cuales están tapizadas por el epitelio olfativo, que contiene las células receptoras olfativas. El resto de la cavidad nasal está tapizado por epitelio respiratorio. Los cornetes actúan como deflectores, causando turbulencia en el flujo de aire y permitiendo el acceso a las regiones superiores de la cavidad nasal. El epitelio olfativo consta de tres tipos de células: células de soporte, células basales y células receptoras olfativas. Ahora vamos a definir cada una de estas. Las células de soporte son células epiteliales columnares tapizadas por microvellosidades en su borde mucoso y repletas de gránulos secretores. Las células basales se encuentran en la base del epitelio olfativo y son células madre indiferenciadas que dan lugar a las células receptoras olfativas. Estas células madre experimentan mitosis, produciendo una renovación continua de las células receptoras. Y por último tenemos las células receptoras olfativas, que son también neuronas aferentes primarias y constituyen el sitio de unión, detección y transducción de las sustancias olorosas. Las moléculas olorosas se unen a receptores en los cilios, que se extienden en la mucosa nasal. Los axones de las células receptoras olfativas abandonan el epitelio olfativo y viajan centralmente hasta el bulbo olfativo. Esos axones deben pasar a través de la placa cribiforme, que está en la base del cráneo, para alcanzar el bulbo olfativo. Así, las fracturas de la placa cribosa pueden seccionar neuronas olfativas y conducir a trastornos olfativos como la anosmia. Los axones de los nervios olfativos son desmielinizados y constituyen una de las fibras más pequeñas y lentas del sistema nervioso. Puesto que las células receptoras olfativas también son neuronas aferentes primarias, el reemplazo continuo de las células receptoras a partir de las células basales indica la existencia de neurogénesis continua. La neurogénesis es el proceso por el cual se generan nuevas neuronas a partir de células madres y células progenitoras. La transducción olfativa. La transducción en el sistema olfativo
comporta que una señal química debe convertirse en una señal eléctrica que se pueda transmitir al sistema nervioso central. Los pasos de la transducción olfativa son los siguientes. Número 1. Las moléculas olorosas se unen a proteínas receptoras olfativas que están en los cilios de las células receptoras olfativas. Existen por lo menos 1000 proteínas olfativas receptoras, que son miembros de la superfamilia de receptores acoplados a la proteína G. Cada una de ellas codifica por un gen diferente y presente en una célula receptora olfativa diferente. Número 2. Las proteínas receptoras olfativas se acoplan a la adenilciclasa por medio de una proteína G llamada proteína G-OLF. La unión de la sustancia olorosa activa la G-OLF, con lo que se activa la adenilciclasa. Número 3. La adenilciclasa cataliza la conversión de ATP en AMP cíclico. Al aumentar los niveles intracelulares de AMP cíclico, se produce la apertura de los canales catiónicos en la membrana celular del receptor olfativo, que son permeables al sodio, potasio y calcio. Y por último, número 4. La membrana de la célula receptora se despolariza, es decir, el potencial de la membrana se desvía hacia un valor que está entre los potenciales de equilibrio de los tres cationes y que es de despolarización. Ese potencial de receptor despolarizante sitúa el potencial de membrana más cerca del umbral y despolariza el segmento inicial del axón del nervio olfativo. Después, se generan potenciales de acción que se propagan a lo largo de los axones del nervio olfativo hasta alcanzar el bulbo olfativo. Ahora los dejaré con mi compañera Frailis Pozo. Mi nombre es Frailis Pozo y voy a estar hablando acerca de la codificación de los estímulos olfativos, vías olfativas, patologías como rinitis alérgica y sinusitis. Codificación de los estímulos olfativos. No se conoce con exactitud el mecanismo de codificación de los estímulos olfativos, es decir, cómo reconocemos el olor de una rosa, una gardenia o de una persona en particular, y cómo diferenciamos entre una rosa y una gardenia. Conocemos la información siguiente. 1. Las proteínas receptoras olfativas no están dedicadas a una sola sustancia olorosa, y cada proteína puede responder a varias de esas sustancias. 2. A pesar de todo, las proteínas receptoras olfativas son selectivas. Responden a unas sustancias olorosas más que a otras, y hay ciertas sustancias a las que no responden en absoluto. 3. Las diferentes proteínas receptoras olfativas muestran respuestas distintas a la misma sustancia olorosa. Por ejemplo, la proteína receptora A tiene una respuesta mucho más fuerte a la manzana que la proteína receptora B. 4. Si la respuesta a una determinada sustancia olorosa se examina en muchos receptores, se pueden observar patrones distintos para las diferentes sustancias. Es lo que se conoce como patrón de actividad entre fibras. Cada sustancia olorosa produce un patrón único de actividad a través de una población de receptores, que se proyecta en determinados glomérulos del bulbo olfativo, que se le conoce como mapa de olor. El sistema nervioso central interpreta después esos mapas de olor, por ejemplo, una rosa, una gardenia o una persona en particular. Vías olfativas. Ya se ha indicado que las células receptoras olfativas son las neuronas aferentes primarias en el sistema olfativo. Los axones de las células receptoras salen del epitelio olfativo, pasan a través de la placa cribiforme y establecen sinapsis con las dendritas apicales de las células mitrales, que son neuronas de segundo orden, y se encuentran en el bulbo olfativo. Esas sinapsis ocurren en grupos llamados glomérulos.
En ellos, unos 1000 axones de receptores olfativos convergen en una célula mitral. Las células mitrales están dispuestas en una sola capa en el bulbo olfativo y tienen dendritas laterales, además de las dendritas apicales. El bulbo olfativo contiene también células granulares y células periglomerulares. Dichos tipos de células son interneuronas inhibidoras que establecen sinapsis dendrodendríticas con las células mitrales vecinas. La información inhibidora tiene una función similar a la de las células horizontales de la retina y puede proporcionar inhibición lateral que afina la información proyectada hacia el sistema nervioso central. Las células mitrales del bulbo olfativo se proyectan hacia centros superiores del sistema nervioso central. Conforme el tracto olfativo se aproxima a la base del encéfalo, se divide en dos tractos principales, uno lateral y otro medial. El tracto olfativo lateral establece sinapsis en la corteza olfativa primaria, que contiene la corteza prepiriforme. El tracto olfativo medial se proyecta hacia la comisura anterior y el bulbo olfativo contralateral. Pasamos a lo que son las patologías rinitis alérgica y sinusitis. La rinitis alérgica es una reacción alérgica que provoca ojos llorosos, comezón, estornudos y otros síntomas similares. La rinitis alérgica puede ocurrir de manera estacional o durante todo el año. Los síntomas incluyen estornudos, secreción nasal, lagrimeo, enrojecimiento y picazón en los ojos. Diagnóstico de la rinitis alérgica. El diagnóstico implica estudiar los antecedentes, examinar las fosas nasales y hacer análisis de la piel en algunas ocasiones. Tratamiento. Los antihistamínicos ayudan a reducir los síntomas ya mencionados. Sinusitis. Es la inflamación de los senos paranasales, a menudo causada por una infección vírica, bacteriana o por una alergia. La sinusitis aguda puede ser ocasionada por un resfrío o alergias y puede desaparecer sola. La sinusitis crónica dura hasta 8 semanas y puede ser ocasionada por una infección o neoplasias. Los síntomas de la sinusitis incluyen dolor de cabeza, dolor facial, secreción nasal y congestión nasal. El tratamiento de la sinusitis. La sinusitis aguda generalmente no necesita ningún tratamiento aparte del alivio sintomático con analgésicos, de congestivos nasales y lavados nasales con solución salina. La sinusitis crónica puede requerir el uso de antibióticos. Hasta aquí mi parte. A continuación, mi compañera Yamilka Ramírez. Mi nombre es Yamilka Ramírez y yo les estaré hablando sobre los trastornos del olfato. Las personas con trastornos del olfato pueden sufrir una pérdida en la capacidad de oler o cambios en cómo perciben los olores. Las alteraciones del olfato están presentes en un 14% de la población y se sabe que su incidencia aumenta con la edad, ya que a partir de los 40 años aproximadamente existe un deterioro de las neuronas sensoriales olfatorias. Entre los trastornos del olfato más comunes tenemos la anosmia, que es la ausencia del olfato, la hiposmia, que esta consiste en la disminución del sentido del olfato, y por último tenemos la disosmia, que es la distorsión del sentido del olfato. La anosmia es la pérdida total del olfato. Además, también esta disminuye la capacidad para percibir los sabores, de manera que su deficiencia se relaciona con pérdida del sentido del gusto. Esta patología se produce cuando una inflamación intranasal u otra obstrucción impide que los olores ingresen en el área olfatoria.
También cuando el neuroepitelio olfatorio está destruido o cuando se destruyen los filamentos, los bulbos, los trayectos o las conexiones centrales del nervio olfatorio. La hiposmia, que esta consiste en la disminución de la capacidad de detectar olores. Cuando se habla de esta alteración, se debe aclarar la diferencia que existe entre la hiposmia y anosmia, pues ambas alteraciones afectan las estructuras nasales o cerebrales que transmiten el sentido del olfato. La única diferencia es que la hiposmia se presenta como una reducción del olfato, mientras que la anosmia es la pérdida total de la capacidad de oler. Dos de las causas más reconocidas que generan este trastorno son las lesiones o alteraciones en la zona nasal o en las estructuras cerebrales que transmiten el sentido del olfato. Otro de los trastornos más comunes es la disosmia, que es un trastorno neurológico que provoca una alteración del sentido del olfato, ya sea distorsionar los olores, no ser capaz de detectar ningún olor o producir olores que no existen. Esta incluye cualquier otra alteración en el olfato. Ahora les desarrollaré sobre las causas más comunes de los trastornos del olfato. Entre estas tenemos las enfermedades en las fosas nasales y en los senos paranasales. En este grupo se incluyen la sinusitis con y sin pólipos y la rinitis alérgica. En estos casos, la alteración en el olfato es debido a la inflamación de la mucosa. La gripe puede ser la responsable de hasta un cuarto de los casos de hiposmia o anosmia. Otra causa son las infecciones y estado post-infección. En el contexto de una infección respiratoria superior aguda, la aparición de una hiposmia o anosmia temporal es muy común debido a los efectos de dicho proceso en la mucosa nasal y en la mayoría de los pacientes esta disfunción del olfato se acaba recuperando. Otra causa son las infecciones virales de la vía aérea superior. Estas pueden causar un daño en el sistema de receptores olfatorios periféricos o incluso en el sistema de transmisión neuronal a nivel central, por lo que en un 6 a un 13% de los pacientes la alteración en el olfato puede permanecer tras resolverse el cuadro infeccioso. Una causa frecuente de pérdida permanente del olfato es un traumatismo cráneoencefálico, como puede ocurrir en un accidente de tráfico, ya que pueden dañar o destruir las fibras de los nervios olfatorios, o sea, el par de nervios que conectan los receptores olfatorios con el cerebro cuando pasan a través del techo de la cavidad nasal. Otra de las causas de los trastornos del olfato son las lesiones en el cerebro o los nervios. Los nervios que van al área del cerebro que detectan olores o el cerebro mismo pueden estar dañados o deteriorarse por envejecimiento, enfermedad de Alzheimer o cirugía del cerebro. También tenemos el virus que se ve actualmente, que es el COVID-19. En ese, las alteraciones del olfato constituyen el principal síntoma neurológico e incluso puede constituir la única manifestación de la enfermedad hasta en el 60% de los casos. Se sabe que estos síntomas tienen un inicio súbito tras un periodo de 2 a 14 días tras la exposición al virus. Por últimas causas tenemos la exposición a químicos, toxinas y metales. El contacto generalmente en el ámbito laboral con sustancias como el vapor de metacrilato, amoníaco, formaldehído o ácido sulfúrico, entre otras, se sabe que puede producir alteraciones en el olfato. También tenemos alteraciones en el sistema endocrino. Enfermedades como el hipotiroidismo o la diabetes mellitus también pueden asociarse con alteración en el olfato. Por última causa tenemos medicamentos y drogas. Algunos medicamentos pueden causar disfunción del olfato, pero en menor medida de lo que afecta al gusto. Dentro de los más comunes se incluyen algunos antihipertensivos como los betabloqueantes, los antagonistas del calcio y los IECAs. El tratamiento de la alteración del olfato dependerá principalmente de la causa que lo haya originado. Por ejemplo, los corticoides sistémicos son efectivos para reducir el edema de la mucosa nasal. Sin embargo, su uso prolongado se asocia a una amplia gama de efectos adversos, por lo que se recomienda su uso en ciclos cortos y para disminuir la recurrencia del síntoma se pueden asociar corticoides tópicos durante periodos más prolongados. En la actualidad no hay evidencia de ningún tratamiento farmacológico eficaz para las hiposmias anosmia postvirales ni secundarias a traumatismos cráneoencefálicos.
Sin embargo, dada la capacidad regenerativa de las neuronas olfatorias, es esperable que algunos casos mejoren espontáneamente con el tiempo. La rehabilitación olfatoria puede ayudar a regenerar las células neurosensoriales olfatorias y a recuperar más rápidamente el olfato, mejorando la sensibilidad olfativa en un 30% de los casos, como demuestran múltiples estudios. En general, si la causa es pasajera, el trastorno desaparecerá, pero si está provocado por alguna lesión cerebral o enfermedad degenerativa como el Alzheimer o el Parkinson, que aún no tienen cura, no se podrá tratar ni curar. Es cuanto los dejo con mi compañera Ferbianis Jiménez. Mi nombre es Ferbianis Jiménez y en este momento les estaré hablando acerca de las generalidades del gusto y de los botones y receptores gustativos. Como generalidad es bueno saber que el gusto es el segundo sentido químico y que las sustancias químicas que pueden estimularlo son detectadas y transducidas por quimiorreceptores localizados en las papilas gustativas. Los sabores son el resultado de la mezcla de 5 cualidades gustativas elementales. Estos son salado, dulce, agrio, amargo y umami. También es bueno saber que hay diferentes trastornos del gusto, los cuales son ageusia, hipoageusia, hipergeusia y disgeusia. Estos trastornos van a ser explicados más adelante. Sobre los botones y receptores gustativos podemos decir que las células receptoras del gusto se encuentran en el interior de los botones gustativos en la lengua, el paladar, la faringe y la laringe. Los botones gustativos de la lengua están en las papilas gustativas, que incluyen hasta varios cientos de botones. Tanto los botones como los receptores gustativos son anatómicamente similares al epitelio olfativo y constan de 3 tipos de células. Estas son las células de soporte, las células basales y las células receptoras. Las células de soporte se encuentran entre las células receptoras del gusto. Estas no responden a los estímulos gustativos y se desconoce cuál es su función. Las células basales son células madre indiferenciadas que sirven como precursoras de las células receptoras del gusto. Las células basales sufren un reemplazo continuo y las células nuevas, que se generan más o menos cada 10 días, migran hacia el centro del botón gustativo, donde se diferencian en células receptoras nuevas. Las células receptoras nuevas son necesarias para sustituir a las que se desprenden de la lengua. Por último tenemos a las células receptoras del gusto. Estas son los quimiorreceptores del sistema del gusto, que recubren los botones gustativos y prolongan microvellosidades hacia el interior de los poros gustativos. Las microvellosidades tienen la función de proporcionar un área superficial grande para la detección de estímulos químicos. A diferencia del sistema olfatorio, en el que las células receptoras son las neuronas aferentes primarias, en el sistema gustativo las células receptoras no son neuronas, sino que son células epiteliales especializadas que funcionan como quimiorreceptores y transducen los estímulos químicos en señales eléctricas. Las fibras aferentes inervan las células receptoras del gusto y transmiten esa información al sistema nervioso central. Los botones gustativos de la lengua se organizan en las papilas especializadas. Hay 3 tipos de papilas que contienen botones gustativos. Las papilas caliciformes son las más grandes, pero son las menos numerosas. Estas se encuentran dispuestas en hileras en la base de la lengua y cada una de ellas está rodeada por una depresión en forma de cáliz, con los botones gustativos a lo largo de los lados de la depresión. Debido a su gran tamaño, casi la mitad de los botones gustativos se encuentran en papilas circunvaladas. Las células gustativas de las papilas circunvaladas están inervadas por los nervios facial y glosofaringeo, que ambos corresponden a los pares craneales número 7 y número 9. Las papilas foliadas se encuentran en los bordes laterales de la lengua. Los botones gustativos se encuentran en pliegues de los lados de las papilas. Por último tenemos a las papilas fungiformes, que se encuentran diseminadas sobre la superficie dorsal de la lengua y son más numerosas cerca de la punta anterior. Son fungiformes porque tienen forma de hongo y cada papila contiene de 3 a 5 botones gustativos.
Estas papilas son translúcidas con un suministro sanguíneo abundante que las hace aparecer como puntos rojos en la superficie de la lengua. Las células gustativas de las papilas fungiformes están inervadas exclusivamente por la cuerda del tímpano del par craneal número 7, es decir, el nervio facial. Esto es todo de mi parte. Ahora va a continuar mi compañero Noel Castro con el tema de transducción del gusto. Mi nombre es Noel Castro y les voy a hablar acerca de transducción del gusto. Antes de entrar de lleno a este tema es importante que recordemos algunas cosas. Las papilas gustativas son un conjunto de receptores sensoriales o específicamente llamados receptores gustativos. Se encuentran en la lengua y son los principales promotores del sentido del gusto. Existen 4 tipos de papilas gustativas, aunque en pantalla solamente puedan ver 3, y estas son papilas caliciformes, papilas fungiformes, papilas filiformes y papilas foliadas. Dependiendo de su localización en la lengua, tienen la habilidad de detectar mejor ciertos tipos de estímulos o sabores. Para detectar las 5 cualidades gustativas básicas, las distintas áreas de la lengua deben tener una sensibilidad específica. Si bien es cierto, todas las cualidades gustativas pueden detectarse sobre la superficie completa de la lengua, pero podríamos decir que las diferentes regiones de la lengua tienen umbrales distintos que hacen que este órgano sea más sensible a ciertos sabores en ciertos puntos específicos. Por ejemplo, la punta de la lengua es la que más responde a los sabores dulce, salado y umami, mientras que la parte posterior responde más al amargo y los lados responden más al agrio. Ya entrando un poquito más en materia, aquí podemos ver una gráfica que representa los mecanismos de transducción de señales químicas para las 5 cualidades gustativas. La transducción es un proceso que lleva a la despolarización de la membrana del receptor del gusto, lo que quiere decir que es un potencial generador despolarizante. Esa despolarización conduce a potenciales de acción en los nervios aferentes que inervan esa porción de la lengua. Es bueno recordar que aferente se refiere a los estímulos que van desde la periferia hasta el sistema nervioso central. Ya volviendo al tema de transducción, podemos fijarnos en la gráfica. Para la sensación amarga, las moléculas estimuladoras se unen a receptores acoplados a la proteína G en la membrana del receptor del gusto y mediados por un mecanismo que se activa por el aumento de inositol 1,4,5 trifosfato, o mejor conocido como IP3, y el aumento de calcio. Esto provoca que se abran los llamados canales de potencial receptor transitorio, lo cual hace posible la despolarización. En el caso de los sabores dulce y umami, ocurre un proceso similar, con la diferencia de que las moléculas se unen a una clase diferente de receptores acoplados a la proteína G en la membrana de la célula receptora gustativa, que están igualmente mediados por el aumento de IP3 y calcio, lo que hace que se abran canales de potencial receptor transitorio y provocan la despolarización. Para la transducción del sabor ácido, mediados por hidrogeniones, el hidrogenión entra en el receptor del gusto a través de los canales de sodio epitelial, lo cual produce la despolarización. Y por último, para la transducción del sabor salado, mediado por el sodio, el mismo sodio entra en el receptor del gusto a través de los canales de sodio epitelial, produciendo directamente una despolarización. A continuación, nuestra compañera Margaret García seguirá con los temas codificación de los estímulos gustativos y vías gustativas. Mi nombre es Margaret García y les estaré hablando de codificación de los estímulos gustativos y vías gustativas. Con relación a la codificación de los estímulos gustativos, se puede decir que no se conoce con precisión cómo se codifican en el sistema nervioso central las cualidades gustativas. Una de las teorías defiende la existencia de un patrón de actividades entre fibras en las que cada fibra gustativa responde mejor a un estímulo, aunque también responden en menor grado a otros. Así, una fibra gustativa aferente puede responder mejor a la sal, pero también responde al ácido. Otra fibra gustativa puede responder mejor al ácido y responde también al sabor amargo. Entonces, cada fibra gustativa aferente recibe información desde una población de receptores gustativos
con un patrón distintivo de respuestas. El patrón de respuestas a través de muchas fibras codifica una sensación de sabor en particular. Como se ha mencionado ya anteriormente, el gusto se inicia con una transducción de señales químicas en las células receptoras gustativas, localizadas en los botones gustativos. La transducción conduce a los potenciales receptores despolarizantes, que originan potenciales de acción en neuronas aferentes primarias inervadoras de regiones específicas de la lengua. Las diferentes regiones de la lengua son inervadas por ramas de 3 pares craneales, los cuales son los siguientes. El tercio posterior de la lengua, más sensible a los sabores amargos y agrios, es inervado por el nervio glosofaríngeo, que este es el par craneal número 9. El nervio facial, que es el par craneal número 7, inerva los 2 tercios anteriores de la lengua. Estos son más sensibles a los sabores dulces, umami y salado. El dorso de la faringe y la epilotis están inervados por el nervio vago, que este es el par craneal número 10. Estos 3 pares craneales, que son el par craneal número 7, el 9 y el 10, entran en el tronco del encéfalo, ascienden por el tracto solitario y terminan en las neuronas de segundo orden en el núcleo solitario del bulbo. Las neuronas de segundo orden se proyectan en el tálamo. Las neuronas de tercer orden abandonan el tálamo y terminan en la corteza gustativa. Hasta aquí mi presentación. Ahora los dejo con mi compañera Eniberca Polanco con el tema de trastornos del gusto. Ok, mi nombre es Eniberca Polanco y yo estaré hablando acerca de los trastornos del gusto. Los trastornos del gusto no representan un peligro para la vida, pero sí pueden alterar la calidad de ella. Un ejemplo sería en una persona con ageusia, que ésta puede interferir con el placer de comer. Además, las personas con dicho padecimiento pueden comer mucho menos de lo que deberían, lo que puede conllevar a una desnutrición. Estos trastornos también influyen en el estado emocional de la persona y aumentan la posibilidad de envenenamiento accidental. Algunos de estos trastornos son la ageusia, la hipogeusia, la hipergeusia y la disgeusia. La ageusia es la ausencia o pérdida casi completa del sentido del gusto. Hay algo llamado ageusia congénita, en la que la persona nace sin el sentido del gusto. Esta es considerada como la ageusia verdadera, y la mayoría de veces en las personas se muestra como una hipogeusia o una disgeusia. Debido a que muchos trastornos del gusto están relacionados con los trastornos del sentido del olfato, a veces se confunde la ageusia con una anosmia, que es una pérdida del sentido del olfato. El sentido del gusto, en combinación con el sentido del olfato, también es de vital importancia para detectar alimentos en mal estado. La hipogeusia. La hipogeusia es una disminución del sentido del gusto. Esta suele ser temporal y puede resolverse sola. Con este trastorno podemos tener consecuencias graves, ya que debido a que el gusto está deteriorado, podemos cambiar los hábitos de alimentación al agregar demasiado azúcar o sal a los alimentos tratando de mejorar el sabor. También tenemos la disgeusia, que es la disminución del gusto. Este causa cambios en el sabor en la boca sin que haya ningún tipo de estímulo. Un ejemplo sería cuando a veces nos levantamos con un sabor dulzáceo en la boca sin haber consumido ningún tipo de alimento. Esto es lo que se conocería como disgeusia. Aunque esto también se podía interpretar como un indicativo de que podemos padecer de diabetes. Cabe destacar que no siempre la disgeusia posee un sabor dulce, ya que la mayoría de veces su sabor es persistente y es desagradable. La hipergeusia. La hipergeusia es el aumento de la sensibilidad gustativa, es decir, una exageración del sabor. Si normalmente sentimos el limón como ácido, con la hipergeusia sentiríamos que una sola gota corroe nuestra lengua. Un ejemplo de este también sería cuando hacemos un jugo en nuestra casa a nuestras mamás o nuestras abuelas y ellas nos dicen, como que se te fue la mano con el azúcar, pero en realidad el sabor es normal. Lo que ocurre aquí es que la persona está padeciendo de hipergeusia, ya que la edad también es uno de los factores que contribuye a este trastorno. También puede ser posible que se nos fue la mano con el azúcar. En cuanto a su etiología,
tenemos que la ageusia puede ser causada por daños neurológicos, ya sea que estos provengan del daño tisular de los nervios de la lengua, también problemas del sistema endocrino, como por ejemplo la deficiencia de la vitamina B3, medicamentos ya sean sus efectos secundarios, el fumar, la ansiedad y el cáncer. La hipogeusia es causada también por una deficiencia de zinc, y esta iría dentro de los problemas del sistema endocrino. Una parálisis de Bell, que iría dentro de los daños neurológicos, deshidratación, depresión, deficiencias nutricionales, quemaduras en la lengua. La disgeusia es causada por tabaquismo, resfriado o gripe, infección en los senos paranasales, migrañas, tumores cerebrales y el paladar dañado. La hipergeusia es causada por una lesión de la cabeza, cirugía del oído, nariz o garganta o una exposición a productos químicos. También por radioterapia, alergias y quimioterapia con bleomicina. En cuanto a su diagnóstico, los trastornos del gusto como del olfato son diagnosticados por un otorrinolaringólogo, que es el médico especializado en el tratamiento de enfermedades del oído, la nariz y la garganta. En cuanto a su tratamiento, sería tratar la causa subyacente. Un ejemplo, si el problema se encuentra en un medicamento, el tratamiento sería dejar la ingesta de dicho medicamento. Si se encuentra en el fumar, el tratamiento sería dejar de fumar. Si la causa fuera un problema neurológico, su médico lo trasladaría a donde un encargado en esta área. A continuación, mi compañera Patricia con ustedes. Mi nombre es Patricia Mayreli Sepúlveda y estaré hablando sobre lo que es la pérdida del olfato y del gusto en el COVID-19. Pero antes de empezar, vamos a hablar sobre algunas generalidades del COVID-19. El COVID es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus más reciente que se ha descubierto. Ambos eran desconocidos antes que estallara el brote en Wuhan, China, en diciembre de 2019. La transición por este se produce mediante pequeñas gotas, microgotas de Flügel se llaman, y se emiten al hablar, estornudar, toser o expirar, que al ser despedidas por un portador que no puede tener síntomas de la enfermedad o estar incubándolos, pasan directamente a otra persona mediante inhalación o quedan sobre los objetos y superficies que rodean el emisor, y luego a través de las manos, que recogen del ambiente contaminado, tomando contacto con las membranas mucosas orales, nasales y oculares al tocarse la boca, la nariz y los ojos. Esta última es la principal vía de propagación. Los síntomas aparecen entre 2 y 14 días, que es el periodo de incubación, con un promedio de 5 días después de la exposición al virus. ¿Qué síntomas tiene el coronavirus? Esto puede producir síntomas similares a los de la gripe o catarro, entre lo que incluye fiebre, tos, disnea, malgia, fatiga, pérdida del sentido del olfato, pérdida del sentido del gusto, etc. En casos graves se caracteriza por producir neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis y choque séptico, que conduce a cerca del 3,75% de los infectados a la muerte según la OMS. No existen tratamientos específicos. Las medidas terapéuticas principales consisten en aliviar los síntomas y mantener las funciones vitales de los pacientes. Pérdida del olfato y del gusto. Los sistemas quimiosensoriales del olfato y del gusto permiten distinguir los alimentos indeseables o incluso mortales de aquellos otros que resultan agradables y nutritivos. Los sabores de muchos alimentos son en gran parte una combinación del gusto y del olor. Por eso, algunos alimentos se sienten insípidos o saben distintos cuando una persona padece de obstrucción nasal a causa de un resfriado o de una gripe. Los receptores olfatorios. Estos se localizan en una zona especializada de la mucosa del techo de la cavidad nasal y presentan epitelio pseudoestratificado cilíndrico, formado por 3 tipos de células, las que son las olfatorias o sensoriales, sus tentaculares o de sostén y células basales pequeñas, y su otro componente es el muco. Mientras que por otro lado, el sistema sensorial gustativo tiene una peculiar índole afectiva,
pues los sabores se reconocen como agradables o desagradables, lo cual tiene importancia para distinguir los alimentos apetecibles, nutritivos, de aquellos que pueden ocasionar daños al organismo. Se han considerado varias vías principales para la explicación de las alteraciones del olfato en pacientes con el COVID-19. La primera viene siendo una vía normal, donde las moléculas odorantes se unen a las neuronas receptoras olfatorias. Esta transmite la información a través de la placa cribriforme, o sea, hueso, a la mitral en el bulbo olfatorio del cerebro. El epitelio olfatorio también contiene células de soporte, o sea, células sustentaculares, y las células madres que pueden regenerar las sustentaculares y las neuronas receptoras olfatorias. Tenemos en la 2 una obstrucción o congestión nasal y rinorrea, donde es posible que los olores no lleguen a las neuronas receptoras olfatorias por el aumento del moco, produciendo obstrucción inflamatoria de las hendiduras olfatorias como causa conductiva o anosmia postviral con alteraciones del neuroepitelio olfatorio como causa sensoroneural. En la 3 tenemos la pérdida de las neuronas receptoras olfatorias con el bloqueo del proceso de codificación de la información por daño o muerte de las neuronas receptoras olfatorias. En la 4 tenemos la infiltración cerebral, que afectan a los centros olfatorios y esta afectan la modalidad sensorial porque el virus afecta a las neuronas del cerebro. Y por último, tenemos el daño de las células de soporte en el epitelio olfatorio, que afecta la transmisión de la información del olor, porque las células subtentaculares, que estas son las que ayudan con el procedimiento de los olores a las neuronas receptoras olfatorias, están dañadas por el virus. Causa de la pérdida del gusto en el COVID-19. Esta no se ha estudiado tan a fondo como la pérdida del olfato. La fisiología exacta de la pérdida del gusto en la infección por coronavirus no está totalmente aclarecida, pero sí tenemos que las células receptoras gustativas se regeneran a partir de las células precursoras o basales de cada 10 a 14 días. Por lo tanto, es predecible que el gusto se recupere mucho antes que el olfato. El virus puede tener una capacidad de infectar no solo las células receptoras del gusto, sino también los nervios craneales relacionados con la información gustativa, los vasos sanguíneos circundantes y las células del sistema nervioso central. Esto último todavía está en espera de teorías más confirmativas. ¿Una pérdida de olfato nos puede conllevar a una pérdida del gusto? Es posible que no siempre se presenten a la vez, ya que poseen mecanismos neurales periféricos y centrales diferentes. Sin embargo, debido a la estrecha correlación entre ambos sistemas, una nos puede conllevar a la otra. Las papilas gustativas de la lengua identifican los sabores y las terminaciones nerviosas de la nariz, o sea, los receptores olfatorios, identificando el olor. Ambas señales se transmiten al cerebro, el cual integra la información para que los sabores puedan ser reconocidos y apreciados. Algunos sabores, tales como lo salado, amargo, dulce o ácido, se pueden reconocer sin el sentido del olfato. No así, otros sistemas más complejos requieren de la intervención de ambos sistemas. Bueno, hasta aquí ha llegado la exposición del grupo de los Avengers. Espero que haya sido de su agrado y que fuera bueno para el entendimiento de ustedes. Muchas gracias por su atención.